transnacional. ¿El suyo un libro que podríamos decir de historia económica? Tampoco. Se dedica a trabajar la oposición entre los masones y los no masones como círculos de poder enfrentados en cierto momento en la historia de Posada, por lo tanto trabaja sobre ideología. No, tampoco, es todo eso y más. Todo eso más, ¿por qué? Porque lo que necesitaba hacer Alberto, y era su preocupación en ese momento, era comprender de qué manera, terminada la guerra de la Triple Alianza y más o menos hasta 1900, pongamos 1910, este territorio ingresaba en una forma bastante peculiar de capitalismo. A la manera del resto de los países latinoamericanos, un país dependiente, subsidiario en gran medida del Estado, pero además de frontera. Y donde frontera no estaba en realidad institucionalizada como la vemos hoy. Frontera era un espacio poroso donde de un lado se podían hacer negocios, de otro no, o de otro eventualmente había que tejer alianzas con los personajes poderosos de ese lado para continuar con el giro de los negocios, ¿no? Y por otro lado era necesario también articular con las metrópolis, porque era donde se cocinaba el bacalao, para decirlo en criollo, ¿no? Porque ¿qué era? Apenas un territorio nacional, es decir, su administración dependía de lo que pasaba en la metrópoli y por lo tanto de lo que decidían los personajes poderosos de esa metrópoli. Entonces Barthe, yo le decía el otro día a Alberto, Barthe es una síntesis de un momento histórico de la Argentina en este escenario peculiar, pero él no explica todo. Apenas podemos tomarlo como metáfora de un momento, ¿no? Una metáfora que sintetiza, pero de ninguna manera puede terminarse definiendo la etapa en la figura de Barthe, su desaparición insólita, de golpe se va a Francia, su fortuna desaparece, ¿no? Desaparece. ¿Cuáles fueron los negocios posteriores en realidad, no? ¿Y de dónde se amasó esa fortuna? Porque era uno de tantos gringos que vino con una mano atrás y otra adelante. Es el mito de Onassis. Llegó a América con $20 en el bolsillo y se hizo rico de golpe. No, no. Entonces toda esta rica historia es desplegada en este material que por supuesto Alberto, que es un insaciable, curioso investigador, le deja un montón de cosas en el tintero que son las que luego desarrolla en su siguiente trabajo de investigación, al hacer su postdoctorado, etc. Y en un camino incesante, porque ustedes verán que él es extremadamente joven. Entonces hablé de un Alcaraz al otro Alcaraz, lo estoy esperando, pues un día vamos a presentar su nuevo libro seguro de Jorge Alcaraz, dos hermanos brillantes con un origen humilde donde nada vaticinaba su gran carrera, la notable carrera académica que están desplegando, ¿no? Y la otra figura que tengo acá, amiga entrañable, queridísima y respetada investigadora, a quien conozco desde 1977. En la casa del doctor Soto. Yo cada vez que veo la casa del doctor Soto convertida en un boliche, ahora creo que está cerrada, lloro. Lloro porque es el fin de una época también. Otro momento histórico que los historiadores, antropólogos de dentro de 30 años quizá estudiarán. ¿Por qué fue ese notable cambio de las élites posadeñas locales de los años 40, 50, 60? ¿Qué pasó? Hubo una transformación maravillosa, creo que es digna también de ser estudiada. Con Graciela Campas entonces tengo deudas de afecto, deudas intelectuales, una deuda de escritura que no voy a mencionar porque posiblemente se moleste de nuevo conmigo, soy terrible yo, irredenta. Soy, creo que la antropóloga inédita más reconocida de esta disciplina. Sí, inédita. Bueno, entonces, dicho esto, estoy muy feliz de estar acá, de estar con ustedes, de estar en esta compañía, en esta mesa, y dicho esto, entonces, le paso el micrófono a Graciela Campas. Hace mucho tiempo no venía a la Facultad de Humanidades. Les digo que años, porque hace años me jubilé y no me atreví a pasar de nuevo porque esto fue mi vida y parte de mi vida está dada en estos dos hitos para mí afectivos de Posadas que respeto no solo intelectualmente sino amorosamente porque realmente investigar, hacer docencia, hacer gestión,
trabajar con ellos en síntesis era siempre trabajar con mucho afecto, con mucho compañerismo. Voy al autor. Alberto no fue mi alumno, tuvo apenas un cuatrimestre conmigo, así que acá no está la maestría del discípulo de por medio, ¿eh? No, fue mi compañero. Durante muchísimos años trabajó conmigo en la cátedra y después también en la investigación, vinculando docencia e investigación. Eso es lo lindo, ¿no? Que entendía siendo tan joven que era fundamental hacer ese relacionamiento. Con Ana María voy a recordar ella que quizá en su modestia no quiso decirlo. Trabajó para sacar a luz un proyecto, el de Corpus, en el 2005, trabajando nada más y nada menos que los temas que hacen a la navegación fluvial, a la construcción del circuito de la navegación fluvial, fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Y el resultado de ese trabajo, felizmente, fue este libro. Yo sacaba las cuentas, ¿cuántos años tendría Alberto? 24 años, ¿no? Y acá ya aparece parte, atrás, entre tantos, pero diciendo tanto también de solo exponer su riqueza del modo en que Alberto en realidad la expone, ¿no? Porque tenía que presentar a los empresarios, a los representantes del capitalismo lugareño, que además hacen una relación muy estratégica con el orden central y con el mundo transfronterizo. En realidad no es correcto decir transfronterizo porque las fronteras eran muy débiles cuando empieza a armarse este mundo empresarial que obviamente trascendiendo las fronteras se capitaliza fuertemente y hacia fines del siglo XIX tiene a representantes como Domingo Barte. Pero Alberto, en el segundo libro que produce, presenta a Barte recién a partir del tercer o cuarto capítulo, y es por todo lo que Ana María decía recién. Barte no es un pretexto, pero Barte aparece aquí como un ejemplo o como una experiencia histórica de lo que se hizo en el sentido recién aludido, es decir, trazando esa relación que va más allá de las fronteras aún débiles para poder armar ese frente de extracción y construirlo fuertemente con otros pocos empresarios, ahora sus socios, ahora sus opositores también. Y entonces lo que hace acá nuestro joven historiador es mostrar lo que significa el frente extractivista de los capitales mayores que hay a nivel local. De ese tema me acuerdo que Roberto Avinza nos hablaba muchísimo en la década del 80 y nos decía además que era coetáneo finalmente en los últimos años del siglo XIX con el frente agricultor, ¿no? Pero claro, la expoliación, la muerte de los yerbales silvestres, todo esto con el tema más cruento que es el de la guerra grande de por medio, ¿no? Es lo que Alberto señala para poder tener un eje temático central, digamos, ya que este trabajo se inicia efectivamente en 1880 y la guerra termina en el 70. Pero como este trabajo, el otro libro, no muestra una historia cronológica ni lineal, sino que va exponiendo el modo en que las élites, tomando Pareto, ¿no? Nos habla de las élites centrales y las élites periféricas o locales que van fusionándose, oponiéndose, etc.
pueden de algún modo incidir en el desarrollo del mundo en el que actualmente vivimos, el trabajo resulta de un enorme interés, no solo para los historiadores y los estudiantes e investigadores de las ciencias sociales locales, sino para todos aquellos que se preocupan por quitarle ese perfil lineal y duro a la historia cronológica que así se venía contando cuando era historia regional, al menos aquí en Misiones y creo que también en otras provincias argentinas, en el Paraguay y en el Brasil. Eso ha cambiado. Ahora hay un trabajo académico importantísimo. Entonces Alberto señala muy bien que las historias historizantes, las historias académicas, son trabajos diferentes. Y él lo hace señalando en su propio trabajo, que es este nuevo libro maravilloso, que va desde 1880, o sea, desde antes de la federalización de Misiones hasta 1930, cuando se produce la gran crisis mundial nacional y que tiene acá en Misiones tiene sus, ¿cómo puedo decirlo? Sí, exactamente. Queda denotado en la documentación, en los testimonios, en la bibliografía, fuentes hermosas que las tenemos aquí en Misiones y que no se vienen usando, si vamos, entre paréntesis tengo que decirlo, ¿no? Aunque sea entre paréntesis, que no se vienen usando en este sentido. Lo que pasa es que cuando un estudiante de antropología o de historia termina con una formación académica en la que se puede presentar un libro, participar y discutir estos temas en un congreso, etc., la cosa es diferente. Este es el caso. Alberto es un producto neto de la universidad pública que ha trabajado tanto en el campo antropológico como en el campo historiográfico y nos demuestra, especialmente en su segundo libro, nos muestra cómo podemos seguir trabajando, con qué metodología, cuáles son las estrategias. Y el tema que elige es sensacional, porque Barte da para mucho en ese sentido, y porque Misiones, desde el 80 hasta el 30, presenta no meramente paisajes ni un mundo natural, sino ni un mundo cultural a tener en cuenta de la clase media para arriba, sino un mundo que ha permanecido oculto y que merece ser reconocido incluso en fases que se presentaban como misteriosas a nuestros ojos. Por ejemplo, el caso recién mencionado por Ana María de cómo funcionan las logias, y hasta nos preguntamos si la propia Sociedad de Beneficencia de Misiones era una logia, porque son preguntas que se hacen las primeras damas de la Sociedad de Beneficencia. Son logias que emergen del campo de la civilización, dice una, ¿no? Entonces, son temas sobre los que hay que volver. Este es el comienzo. Nosotros felicitamos a nuestro querido Alberto, recordamos a Jorge también con su hermoso libro, también fue tesista, y bueno, no sé qué decirles. Yo solo sé que formé parte de esta facultad y que fue mi compañero mucho tiempo y que me siento muy orgulloso de tenerlo, lo mismo que Ana. Gracias. Bueno, imposible manifestar todo el profundo agradecimiento al escuchar sus palabras después de tanto tiempo, ¿no? De que, bueno, terminaron, se han jubilado, están de nuevo acá, las molesté otra vez para traerlas de nuevo y así estamos, ¿no? Y agradecer a muchísima gente con la que me formé y con la que me sigo formando también, que veo que está presente acá, por ejemplo, la gente de la licenciatura en Filosofía, el doctor Pava, que vino en la UNER, el licenciado Chikowski, digamos, entre tantos otros con los cuales nos conocimos en los cafés filosóficos y empezamos a debatir y a circular, y estamos después
me gustaría presentarlos públicamente, ¿no? El profesor Avinzano, el doctor Avinzano, digamos, que es tan importante, digamos, porque considero que son los primeros en formarnos a los historiadores en relación a discutir categorías conceptuales. ¿Sí? Para mí fue, digamos, un quiebre, digamos, la misma Ana Gorosito, para mí fue sumamente importante, porque además me incorpora a un proyecto de investigación que son, digamos, yo aprendí a investigar, o en todo caso, mis primeras armas de investigación fue con Ana Gorosito, y después, bueno, conocí a Graciela Campas. Bueno, Graciela Campas también me insistió en que investigue, que lea, me facilitó un montón de documentación. Yo nunca voy a terminar de agradecer toda la generosidad de ellas dos, que son para mí, digamos, los pilares que me permitieron y me incentivaron a seguir leyendo y a seguir buscando, digamos, y bueno, y a seguir investigando y formándose de ellos. Así que bueno, yo les debo muchísimo a ustedes, y particularmente, digamos, si tuviera que agradecer a un montón de gente acá, no podría terminar, ¿sí? Así que bueno. Sí. Yo quería decir dos cositas. Una es que en la década del 80, acá en la facultad, nos reuníamos Avinzano, Ana María Gorosito, Camarata, una geógrafa que había acá, y unos pocos profesores más. Nos sentábamos en el viejo auditorium y hablábamos del concepto de región, más que nada de ese concepto. Y en ese marco, Avinzano insistía con un concepto que yo venía sintiendo además ya con las reuniones de geohistoria con Bolsi, así se llamaba este geógrafo maravilloso, que nos hablaba del frente extractivo. Que nos hablaba tanto del frente extractivo. Pues en el 85 Avinzano también publicaba ya, no sé si de antes, pero publicaba sobre estos temas relativos a lo que había pasado con Misiones, con la región, y cómo, digamos, durante la etapa de la conformación del Frente Agricultor, recién podíamos hablar de un inicio o de un deseo de lograr la diversificación productiva en Misiones, ¿no? Eso quería decir porque se vincula intrínsecamente a estos temas que están en el contexto de cada uno de los capítulos que nos deja Alberto. Y lo otro, recordar, por ejemplo, al profesor Trainer, también a la Valde Gunther, una docente de la carrera de Historia, que se abocaron a trabajar el tema Barte desde lugares muy diferentes. Porque Trainer trabajó la Revolución del 31 de Encarnación, relativa, donde se ubica un protagonista fundamental de esta lucha, que es Obdulio Barte, descendiente de nuestro protagonista del libro, y al que Alberto también le dedica su lugar, un lugar importante. Esto quiere decir que es posible que las distintas generaciones de gente que investigó acá en Humanidades, solo por hablar de Humanidades, puede hacer todavía correlaciones importantes, porque Alberto lo cita Trainer, no por generosidad, sino porque corresponde que así sea. La cita la Valde Gunther, ve que son trabajos de distinto cuño, pero también se da cuenta, como nos damos cuenta todos, que faltan ser profundizados todos estos temas, y más en el mundo en el que vivimos hoy, más en el mundo en el que estamos viviendo hoy. Así que, de nuevo, felicitaciones, Alberto, y te dejo para que sigas, porque te interrumpí al final. Sí, bueno, mi reconocimiento a Jorge Trainer también, gran amigo, profesor, y su profundo compromiso ético con la historia, digamos, con quien tenemos una amistad de años. Y bueno, quiero simplemente terminar con los agradecimientos y hablemos directamente de cómo se llega a este libro, porque me parece que por eso es justamente que los convoqué acá. También el señor Parra, Gustavo Parra, que está parado acá, después yo lo voy a presentar, que gentilmente nos cede parte de su colección personal, así todo muy a pulmón, con muchas cosas se hacen acá, para que lo podamos cerrar. Después nos van a mostrar acá, hay diferentes objetos que corresponden al patrimonio cultural tangible, y eso también nos muestra cuál es
el mundo, digamos, y los objetos que circulaban por esos lugares. Gustavo Parra, el señor es el Gustavo Parra. Les va a mostrar lo que tiene. Bien. ¿Cómo llegamos a este libro que se llama La empresa Domingo Barte? Escribimos Yerbatero Maderero en la frontera alto paranaense. Entre otras cosas, por un recorrido que se inicia con una tesis de licenciatura, en la cual me propuse analizar un medio de transporte que es la navegación fluvial del Alto Paraná. No había mucho escrito, solamente un trabajo del papá de Graciela, ¿sí?, que yo lo había leído alguna vez y que me despertó una enorme curiosidad, ¿sí?, además porque afectivamente, digamos, también me llevaba esta cuestión. Era un abuelo que siempre me hablaba de los barcos de barco, de los mensudos, etcétera, que era carrero, que trabajaba en los barcos. Bueno, esa curiosidad, en realidad, como hablaba siempre más con mi hermano más grande, que yo tengo 2 o 3 años menos que él, yo también hay ese incentivo por la historia, por eso es lo que nos trajo para este lado. Bien, esto lo menciono porque es un trabajo inicial, ¿sí? Es un trabajo que dije, empecé con 23 años, terminé en 24, después un año más, y lo pude recién defender en el 2005, ¿sí? Y después se publicó con este libro que está mostrando Graciela, que fue el resultado también del apoyo que me brindó la cooperativa de electricidad Monte Carlo, como dije, yo soy de allá, y que fue también gracias al señor que lo presenté al principio, que siempre estuvo detrás apoyándonos con muchas cosas, digamos, no solo a mí. Y bueno, ¿qué es lo que planteo en este libro? En la navegación, después lo pude reeditar gracias a la editorial, le quité aspectos que me parecían que, digamos, había que reescribir y investigar mucho mejor, que eran cuestiones que tenían que ver con las consideraciones metodológicas, conceptuales, etcétera. Y lo presenté en el plano más del desarrollo mismo de la investigación. Por eso esto es en realidad, esto es el mismo libro, sin la introducción y parte, digamos, que me parecieron que tenía que trabajarlo mucho más. Insisto, esto es un trabajo inicial del libro, la navegación, y yo hoy, por supuesto, que le haría muchas críticas, no volvería a escribir como lo hice en ese momento y le cambiaría muchas cosas. En alguna época también pensaba prenderle fuego y decir, bueno, esto no sirve para nada, pero algo queda, digamos, entonces, bueno. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, me encontré con esta cuestión. En la navegación no era una cuestión de barcos que iban y venían por los puertos o por los obrajes y que deambulaban como una especie, digamos, de zombies que andaban por ahí. Eran barcos que tenían un circuito económico que estaba bien delimitado, pero además detrás de esto se escondía una puja de poder que era justamente el control de los fletes, el control de la navegación y ¿qué implicaba esto? Quien controlaba la navegación controlaba también lo que podían introducir o sacar de toda esta región, que era básicamente, digamos, la producción que tenía mayor valorización en el mercado, justamente la yerba mate, ¿sí?, y las maderas de ley, que no eran todas, digamos, ¿sí? Ahí en este trabajo, por ejemplo, acá cito en algún lugar a alguien que se refiere a Barte como jactándose a sí mismo como el rey del cedro, digamos, ¿sí? Porque justamente esa especie fue una de las primeras que fueron deforestadas, pero no porque había algo particular contra esa madera, sino que era la que se utilizaba para digamos, la carpintería, la banistería en general, y era también la que se podía transportar en balsas, porque no todas se podían transportar, sino que las maderas duras, por ejemplo, se hundían directamente, y de ahí que se formaban estas famosas jangadas, de las que por ahí se hicieron canciones. Ramón Ayala es muy prolífico en canciones sobre el Mesud, que es también un artista que lo tenemos que recuperar y reivindicar, me parece, porque también retrata muy bien en la poesía cosas que tienen que ver con nuestra historia, le pone música, le pone canción a eso que pasó, digamos, y bueno, no todos podían hacer eso, digamos. Entonces, ahí es donde me encuentro con este señor Domingo Barte, autorreferenciándose muchas veces, y también hay otros personajes, otras empresas que también son importantes, como la empresa Núñez y Baja, ¿sí?, Juan Bemola, la Mate y la Langeira, ¿sí?, entre otras, la Industrial Paraguaya, que son todas empresas que después en la tesis del doctorado hago un análisis comparativo con el mismo método histórico, digamos, ¿sí?, y se hace un trabajo más en perspectiva del mismo periodo, 1870 y 1930. Ahora voy a explicar por qué 1870 y 1930. En 1870, ustedes saben, finaliza la Guerra de la Triple Alianza y es un momento que representa un quiebre, digamos, como plantea Fernán Brodel. No existe, digamos, una historia lineal, ¿sí?, y hay ciclos de corta, mediana y larga duración. Estos son ciclos de larga duración porque indefectiblemente con la derrota del Paraguay termina digamos,
de hacer un giro definitivo la experiencia de digamos, un Estado presente que controlaba mediante el fisco, digamos, los yerbales, las tierras, etc. Y también promocionaba digamos, la pequeña producción, etcétera, etcétera, con una complejización tremenda que implicaba también conflictos con la Confederación Argentina, con Brasil, etcétera. Yo no me especializo en eso, pero sí, mi actual director de beca postdoctoral, que es Ignacio Telesca, tiene una enorme cantidad de investigación sobre el tema y que es especialista en esto, que se está gritando muchas cosas. Entonces, este quiebre implica también, entre otras cosas, que cambian algunas relaciones en el tablero, digamos, de la geopolítica de la región. Entre otras cosas, Paraguay, que desde 1811 había permanecido con una ocupación de hecho, digamos, después de haber derrotado a Belgrano y haber obligado a firmar el tratado mediante el cual se lo entrega en custodia a Misiones, había generado el espacio que hoy conocemos como Trinchera San José, que después dio origen a la trinchera de los paraguayos, etc., y que es el lugar donde los digamos, aliados van a tratar de expulsar, que termina de expulsar recién en 1866. Bueno, ustedes saben que la guerra de Triple Alianza también tuvo su epicentro de mayor confrontación en la región sur de Paraguay, Fuerte Corrientes, etcétera, etcétera, con todo el saldo trágico que conocemos y que, bueno, hay muchísima literatura sobre eso. Está bien. Encontramos acá, entonces, una primera etapa. Este es el quiebre que marca un antes y un después. Se terminó la experiencia de un Estado presente que controla, digamos, y que trata de regular la economía, con todas sus falencias, con todos sus aciertos, pero es una experiencia, en fin, digamos. Y el liberalismo decimonónico, digamos, que empieza con la política del laissez-faire, laissez-passer, digamos, básicamente lo que es, plantea esta cuestión de libre mercado como la circulación libre, digamos, de empresas. Bien, yo planteo en este trabajo problematizándonos ya con un concepto, digamos, que esto es gracias a la doctora Vinza, que nos enseñó a pensar y a problematizar conceptos. Dice, bueno, acá estamos frente a un fenómeno que no es nombres aislados, acá hay grupos, personas, empresas, y existe una discusión teórica en relación a esto, bueno, que son justamente los grupos dominantes, las élites, ¿sí?, que plantea Pareto. Pareto es un investigador italiano, filósofo, digamos, que también tiene una serie de trabajos sociológicos, y también está Gaetano Mosca, digamos, que son uno de los primeros que en el siglo XIX empiezan a cuestionarse y a preguntarse qué son las élites, ¿sí? Y efectivamente les llegan a la conclusión de que las élites son grupos dominantes que están en ciertos lugares, pero con una diferencia, digamos, ¿sí? Sostienen que para pertenecer a estos grupos dominantes no se hereda, es imposible traspasar esa condición a sus herederos, a sus descendientes, digamos, y que para poder pertenecer y seguir perteneciendo hay que seguir girando más rápido, digamos, en la rueda, como el efecto Reina Roja, digamos, correr más rápido para permanecer en el mismo lugar. Ahí es donde, y eso también lo explica por ahí Carlos Marx en el Capital, cuando habla del efecto Reina Roja. Esos textos los discutíamos, los leíamos con los chicos en primer año, digamos, con Roberto, digamos, y la verdad que se lo agradezco muchísimo porque nos ayudaba a pensar en esta cosa. Entre otras cosas, entonces decimos que acá está Lee, ¿sí? Allá, ¿por qué no hablamos de clase social o de burguesía? Porque decimos que el concepto de burguesía es muy amplio, muy genérico para plantear lo que sucedía con estos empresarios, ¿sí? Porque estos empresarios llevan un liderazgo particular dentro de la sociedad, pero además dentro de su propia clase social, ¿sí? Entonces, además de esto, lo que vemos es que son representantes políticos, muchas veces argentinas, detrás de su figura, a otros digamos, empresarios, a otras figuras que tienen participación política o participación cultural importante, digamos. Y es ahí donde aparece, yo planteo en este trabajo, después de la Primera Guerra Mundial, una primera generación de una élite local, ¿sí? Y hablamos de una élite local todavía porque son estos comerciantes que iban detrás de las tropas vendiendo estos porrones de aguardiente que ustedes ven aquel que está allá, bueno, estos llevaban por carretas, digamos, cientos de todo tipo de enseres, productos, navajas, hojas de afeitar, etcétera, un montón de cosas que son inimaginables. Municiones, etcétera, etcétera. Yerba mate también, por supuesto, porque eso era lo que extraían de los yerbales de Misiones, que una vez que se expulsó los paraguayos podían ser más digamos, extraíbles, porque los paraguayos de trincheras controlaban permanentemente, hacían recorridos y expulsaban a todo explotador de yerba mate, o sea, correntino, brasilero, etcétera, y ya no estaban más estas tropas para seguir haciendo ese control. Bueno, entonces estos comerciantes antiguos conocían cómo se explotó la yerba mate, llevan este yerba mate, digamos, a las tropas, lo venden, ¿sí?
y a cambio de algunas libras esterlinas van, digamos, estimulando, digamos, permanentemente. Hay una enorme cantidad también de comerciantes de este tipo que vienen desde el Río Grande do Sul, ¿sí? Y que después muchos de ellos se instalan acá, pues ahí van a ser uno de los primeros apellidos que después vamos a verlos como apellidos recurrentes, no quiero decir tradicionales porque no quiero que se preste a confusión, porque cuando hablamos de la elite, acá no estamos hablando de los Anchorena, por ejemplo, sino que estamos hablando de un liderazgo mucho más modesto, ¿sí? Y además, como esto era un espacio geopolíticamente nuevo para el Estado argentino que está en expansión, digamos, todo está prácticamente por hacerse, ¿sí? En ese sentido, entonces, hay algunos apellidos como Arrechea, digamos, ¿sí? Que incluso tenemos gobernadores que fueron descendientes directos, digamos, de estos, que además eran comerciantes uruguayos que se instalaron acá y que participaron de esta primera generación de una élite local, ¿sí? Entre otras cosas, yo destaco que Posadas o Misiones es Argentina en gran medida gracias a estos uruguayos, ¿sí? Que estaban acá y que volvieron y se instalaron acá y que se quedaron también en gran medida, porque después tuvo un conflicto permanente con Brasil y que no se termina de resolver hasta el lado Cleveland, ¿sí? Que termina definitivamente de señalar cuál parte era para Argentina y cuál parte era para Brasil. Bien, esta primera generación es fundamental para entender los procesos de conformación de estos grupos dominantes, ¿sí? ¿Por qué utilizas la teoría de la generación y circulación de élites y no el concepto de clase, sino de élite? Sí, bueno, ahora voy a explicar esto. No es que no lo utilicemos, no me parece que sea el más adecuado para explicar estos procesos sociohistóricos. No digo que estoy denigrando ninguna categoría conceptual, digamos, porque incluso también acá el concepto de liderazgo carismático nos ayuda a entender estos procesos de conformación de liderazgos en lo político, en lo económico, porque además vamos después a ver el caso de Arte, que es un caso arquetípico de un liderazgo carismático sin lugar a dudas, y luego se reprendió en el libro entre otras cosas. Terminamos con esta primera generación, que es importantísimo porque gracias a esta primera generación también tienen lugar algunos de los círculos donde se reunían estos hombres, como las logias, por ejemplo, que a partir de 1879, ustedes saben, la logia Roca Pérez es una de las primeras de la Argentina, pero no fue la única, también se creaba una similar en Encarnación, después en Asunción, y había una circulación, un intercambio, o se infiere al menos a partir de las lecturas que se puede hacer esto, porque son nombres que aparecen una y otra vez en los mismos círculos. El archivo de la logia es uno de los lugares donde también queda pendiente, porque bueno, humanamente yo no puedo. Ahora presentamos un proyecto de investigación que estamos incorporando investigadores, pero hay muchísimo para investigar, así que digamos, bienvenidos los que se quieran sumar, los estudiantes de historia o de antropología, porque hay lugar para los que quieran sumarse a este trabajo. Primera generación, dijimos, fundamental entonces, la logia también, pero no como un lugar donde se tejen o se traman o se van a hacer elucubraciones sobre especulaciones de todo tipo, digamos. La logia es un lugar donde se reúnen estos hombres y bueno, dialogan de muchas cosas, de filosofía, de historia, es un espacio de circulación cultural. Pero además, en la logia, digamos, después se infiere por la documentación, por los libros y por los aprendidos que circulan en estos lugares, que nacen en estos centros culturales, como las bibliotecas, los clubes, ¿sí? Detrás de esto hay, por ejemplo, el famoso Club Unión, que fue una donación de Domingo Bar, etcétera, etcétera. Y también este compromiso que hay también con generar espacios, ¿sí? De circulación y bueno, de otros saberes que no son solamente los saberes que están vinculados a el dominio de lo económico, ¿sí? El saber digamos, de las relaciones, del mundo de las relaciones. Bien, decimos que hasta acá pues, el libro se habla muchísimo más de esta cuestión, para el que quiera lo puede después, pasa un chico, lo puede comprar el libro también si quiere, y ayudar a que se siga publicando esto, digamos, y que sea algo sostenible en el tiempo. Nos vamos a la segunda generación de la élite local, ¿sí? Este libro empieza en 1880, 1920, dice 1930, por ahí. Y en ese momento, cuando escribo esto, digamos, todavía no podía dimensionar algunas cosas. Digamos. En 1880, ustedes saben, es el momento del año funesto de Misiones, como dicen algunos viajeros, al decir de Queirel, el correntino que se queja lamentablemente y se lamenta, digamos, cómo se entrega el territorio. ¿Por qué, Alberto? Eso es lo que voy a... ¿Contá por qué? Eso voy a tratar de ser lo más preciso posible y decirle que en el año 1880, por primera vez en Misiones, ¿sí?
y también en la región, que es un fenómeno recurrente, digamos, aparece la figura de la propiedad jurídica de la tierra, ¿sí? No solamente la creación de un territorio nacional como una entidad dependiente del poder central, ¿sí? Que no tenía esa autonomía de decisiones propias, digamos, y ahí es donde aparecen después, en la zona 40, nuevamente los Arrechea, como impulsores del movimiento provincialista, digamos, y ya tenemos un gobernador Arrechea después, que es uno de los primeros, que es derrocado en 1955, y hay toda una historia. Bueno. Entonces, esta segunda generación, ¿sí? Está caracterizada por la propiedad jurídica de la tierra, ¿sí? Pero dicen los planos, digamos, las mensuras son 29, ¿sí? Pero que en realidad son 3. En la investigación yo me doy cuenta que son 3, porque aparecen Rudecindo Roca, ¿sí? Hermano del presidente, como uno de los principales propietarios después de la reventa, digamos. Antonio Gallino, ex gobernador de Corrientes, es el que acuerda la venta, digamos, el traspaso de Misiones como espacio de Corrientes, donde se crea este territorio nacional de Misiones, y un gran propietario de la Pampa Húmeda, que es Gregorio Lezama, un comerciante de origen salteño que vive en Buenos Aires, ¿sí? Estos 3 son en última instancia los que utilizan un mecanismo bastante peculiar y recurrente en aquella época, que es, mediante prestanombres, adquirir, ¿sí? Propiedades, y que estos mismos después les transfieren esos derechos, ¿sí? Por eso es que también hay que tener en cuenta que una legislación de tierras que a partir de la ley de Avellaneda de 1877 trataba de limitar las grandes extensiones. Pero ¿cómo se sorteó legalmente esta cuestión? Bueno, mediante los testaferros o prestanombres, y es ahí donde aparecen, digamos, en realidad no son 29, yo digo que son 3, ¿sí? Son esos 3, pero que además tienen una característica, digamos, son indudablemente, pertenecen a los círculos del poder de una élite que no está acá, pero a la vez tiene sus intereses y sus propiedades acá, ¿sí? Por eso hablo de una élite central, pero que en realidad es una segunda generación de una élite local, porque nunca dejó de estar ausente, digamos, ¿sí? Había una relación directa que era la propiedad jurídica de la tierra. Esta segunda generación entonces tiene esta característica, pero además está vinculada a la presencia del Estado argentino, a la expansión del Estado argentino en este espacio, ¿sí? Y es ahí también donde aparece, digamos, la necesidad de crear instituciones del Estado Nacional, ¿sí? Escuelas, ejército, gendarmería, bueno, medios de comunicación, estafetas de correo. En ese momento, digamos, hay un énfasis tremendo por crear estafetas de correo en todos los lugares posibles de Misiones, que la zona habitada era justamente el sur, digamos, ¿sí? Cuando digo habitada no pensemos en muchísimos habitantes, sino en Posadas en una aldea, ¿sí? No llegaba a los 1000 habitantes, ¿sí? Como Plan, Santa Ana, que eran antiguos lugares donde se explotaba hierba y habían poblaciones que había que argentinizar. La mayoría de estos hablaban portugués o guaraní, no se hablaba el español, ¿sí? Salvo el caso de Posadas, ¿sí? Donde habían ya algunos españoles o uruguayos que dije que eran los más importantes, y que gracias a su presencia también hoy es de Argentina. Entonces, y los correntinos, por supuesto, que justamente son los que luchan hasta a las últimas consecuencias, digamos, por este espacio. Entonces ahí es donde esta segunda generación, desde 1880, aparece con esta importancia. Está pero no está. Pero es, sin lugar a dudas, un grupo de poder. Este señor, que es Domingo Barte, que lo vamos a ver acá más adelante, ¿sí? Estas son cuestiones conceptuales que nos vienen al caso, digamos, porque este señor que está parado acá, sentado acá, perdón, es Domingo Barte, es un inmigrante de origen vasco-francés, que es todo, no sé si lo distinguen acá, lo pueden ver, lo estoy señalando con el cursor. El monito, sí, que está en el centro. Ahí Domingo Barte es, como dije, el símbolo de una época, porque aparece la inmigración, ¿sí? El resultado de la promoción en Europa, digamos, de las campañas de atraer inmigrantes. El caso de Domingo Barte es bastante particular porque es un hombre que llega por sus propios medios, ¿sí? Invitado por un pariente, no sabemos, no está claro, digamos que gracias a esta investigación muchos familiares de Domingo, descendientes, etcétera, herederos o por la razón que sea que perteneció a la familia comunicaron conmigo, y uno de ellos me dijo que en realidad era el hermano, digamos, con quien viene, no era un tío, era un tío, perdón, con quien viene, digamos, ¿sí? Más tarde llega el hermano que Juan Bautista Barte, que es el que es padre o padrastro, digamos, de Obdulio, que después vamos a hablar un poquito también, y si Jorge Trainer nos quiere contar un poco, porque es el que más sabe sobre eso, también yo lo invito a que venga, digamos. Entonces este señor llega poco por motus propio, ¿sí?
con la mayoría, con la idea de muchos de los inmigrantes de aquella época, digamos, que era hacerse la América, digamos. Nadie venía a hacer caridad, o muy pocos venían a hacer los casos, la experiencia jesuítica, que venían a, digamos, a catequizar alma, etc. Pero este momento es justamente el apogeo del liberalismo económico, político, ¿sí? Y el objetivo, el self-made man de los norteamericanos acá es justamente hacerse rico, lo más rico posible, ¿sí? Y bueno, el caso de Barthes es un caso exitoso. Ahora, ¿por qué decimos que pertenece a una tercera generación? Porque este señor no llega directamente a Misiones, no está después de la Guerra de la Triple Alianza, si bien llega a la Argentina, pero no a Misiones, en 1870, ¿sí? Hay un recorrido previo que lo sitúa con esta corriente de inmigración, ¿sí? Que lo lleva primero a vincularse con Paraguay, ¿sí? En Paraguay, la élite central, digamos, paraguaya, que se restablece después de la Guerra de la Triple Alianza, también, al igual que las élites de toda Latinoamérica, están deslumbradas por la Europa, digamos, por la cultura francesa, por la lengua francesa, que es una lengua muy bella, digamos, y que sigue tratando de aprenderla, digamos, y que, entre otras cosas, digamos, este señor logra conquistar el corazón de una dama, digamos, Dolores Cueto, con quien se casa, digamos, y tienen 9 hijos a lo largo de toda su existencia en toda esta región. No sabemos, no está claro si fue por su carisma personal que logra conquistar, bueno, no nos interesa esa parte de la novela, digamos, lo que sí es que gracias al matrimonio se vincula y mediante las relaciones de alianza matrimoniales, tal vez, digo, lo planteamos a modo de hipótesis, porque en realidad hay mucha investigación que todavía estamos por analizar, digamos, que procede de Paraguay fundamentalmente, pero se infiere que ese mundo de las relaciones le permite, digamos, acercarse y también acceder a lo que podríamos decir, digamos, un intercambio de bonos, ¿sí? De la Guerra de la Triple Alianza, que se cambiaron, digamos, como hace no mucho tiempo se usó un canje de los bonos del Fondo Witter, bueno, etc. Eran papeles que estaban ahí, que se vendieron, ¿sí? Que eran en concepto de municiones, etcétera, etcétera, de armamento, de alimentos para las tropas, y que después los estados que entraron, digamos, en default y que no pudieron pagar, los digamos, ofrecieron tierra a cambio del valor de estos bonos, digamos, y así es como este señor, digamos, tuvo, digamos, la fortuna de comprar bonos a muy bajo valor, y después, cuando se cambió el valor de estos, digamos, los cambia por tierra. Y así es como se explica, entre otras cosas, el latifundio Barthes en Paraguay, que llega a las 250.000 leguas cuadradas, digamos, que es una superficie que logra la propiedad de la tierra. Hay otra cosa que también hay que hacer diferencia, digamos, que en ese momento, frente a una economía devastada, ¿sí? Por la guerra, el valor de la tierra no era un valor excesivamente importante. Piensen ustedes que las tierras más cercanas al río, por ejemplo, tenían un valor de 1 peso, digamos, 50 centavos, perdón, la legua cuadrada, ¿sí? 1 peso, perdón, la legua cuadrada, si eso nos da un valor por hectárea de centavos, ¿sí? Por hectárea, ¿sí? Así es que, por ejemplo, la hectárea, por ejemplo, Domingo Barthes le habrá salido, ¿sí? Entre 10 o 20 centavos, así, digamos, calculando. Hay un cálculo específico sobre esto que todavía estamos trabajando sobre esa cuestión con documentación. Entonces, este valor que es relativamente bajo le permite, como dijimos, controlar la tierra, pero con el control jurídico, digamos, de la tierra, que también había digamos, era una cuestión que estaba prendida con alfileres, por así decirlo, porque después de la muerte de Barthes comienzan todos los litigios y que finalizan hasta 1988, digamos, en la corte, digamos, y hay muchos herederos que están por ahí reclamando y que con todo derecho, digamos, litigaron, etc. Bueno, eso no es lo que nos interesa. Entonces, ahí es donde Domingo Barthes se hace gran propietario, y ese control de la yerba mate, de la tierra, digamos, entre otras cosas, le permite seguir vendiendo yerba mate a un costo mucho más bajo, digamos, ¿sí? Una cuestión que también es importante es que logra entender rápidamente los mecanismos de circulación económica y se da cuenta que el control de la navegación es fundamental. Y por eso también entre sus inversiones aparecen los astilleros, ¿sí? Donde se construían barcos para la empresa Domingo Barthes, ¿sí? Muchos de ellos fueron fabricados acá en Posada, en el astillero Barthes. Bien, entre otras cosas, también Domingo Barthes, además de darse de esa relación favorable, que no es la única razón por la cual se hizo popular, digamos, sino su habilidad y carisma, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, ¿sí?
le permiten, ahí tenemos fotos de la casa central, lo que es la sede del obispado, ¿sí? Que fue la antigua residencia personal de Domingo Arte. La casa de Domingo Arte, la casa comercial de Domingo Arte en Paraguay, ¿sí? En Encarnación, eso está totalmente demolido hoy, porque ahí se hizo, ustedes saben, bueno, todas las obras de saneamiento costero, etcétera. Bien, embarcaciones, etcétera. Los diarios de la época mencionan permanentemente a Domingo Arte, etcétera, que permiten también entender cuáles son las otras empresas que están operando y vamos ya a ver también por qué. El parte más político del que vamos a hablar ahora, ¿sí? Ahí está nuestra primera hipótesis de por qué o cómo llega a serse tan millonario, ¿sí? Que sigue de utilizar esa categoría, ¿sí? Vamos a ver un poco también el Barte que se vincula al mundo de la política, que es lo que básicamente empezamos a trabajar a partir del capítulo 3, donde recién empezamos a hablar de Domingo Barte, donde antes hacíamos toda una contextualización y explicamos por qué esto, digamos, y por qué la centralidad de la guerra altiplaniense, ¿no? Y por qué esta primera generación de la elite, y aparecen otros apellidos antes que el de Barte. Ahora vamos a ver el caso del liderazgo político carismático, en términos weberianos que decíamos anteriormente, ¿sí? Domingo Barte, como hombre, digamos, perteneciente al círculo de las familias bien, es invitado por los círculos de la gobernación a participar en las fiestas patrias, ¿sí? Y en ese mundo, digamos, del posada más aldeano, más pequeño, digamos, generalmente, digamos, la costumbre era invitar a las figuras destacadas, los empresarios, etcétera, a participar de esta. No importaba si no eran argentinos, como era el caso de Barte, españoles, como había muchos, digamos, Silverio Rodríguez, etcétera, que es el que anticipa la empresa de Núñez y Baja, entre otros. Ahí donde Barte es invitado primero en las notas de copiadores, ahí está la invitación formal del gobernador al empresario Domingo Barte, lo invitamos usted muy atenciosamente a la celebración de los festejos patrios del 25 de mayo, etcétera, se lo invitan. La cuestión es que Domingo Barte asiste, digamos, efectivamente, porque inmediatamente en la siguiente nota de los copiadores aparece ya Domingo Barte como vinculado, digamos, a la concreción de obras públicas, como estafetas de correo, líneas telegráficas, ¿sí? Y Domingo Barte incluso aparece como donante, digamos, no sabemos si es de propio pecunio o de dónde, digamos, pero aparece con aportes de dinero, digamos, que para el pueblo son importantes. También tenemos que tener en cuenta que, digamos, estos hombres eran los únicos que podían tener esos servicios y que seguramente también implicaba, digamos, tener un servicio de esta naturaleza, era como el internet de hoy, digamos, ¿sí? Los que podían pagar, podían tener este servicio y realmente que no, entre otras cosas implicaba saber leer, escribir, muchas cosas más. Ahí, bueno, ahí todo bien, Domingo Barte, Juan Balestra, un solo corazón, podemos decir, digamos, aparece, seguro, pero cuando empiezan a aparecer los problemas, ¿sí? El señor Juan Balestra pertenecía a un partido autonomista, el Partido Autonomista, que en ese momento era hegemónico, por referirnos a la categoría conceptual que planteaba Gramsci en ese periodo, ¿sí? Roca, digamos, o el zorro, o el zorrito, como le decían algunos, digamos, por su astucia, digamos, logró durante muchísimo tiempo el roquismo ser el partido que tejía los destinos de la Argentina. Y entre otras cosas, ustedes saben, Roca está detrás de la campaña del desierto, también está detrás de la campaña del Chaco, digamos, y ahí hay toda una experiencia de los indios del Chaco que son llevados en condiciones de esclavitud, al ingenio de Rudecindo Roca, el hermano del presidente, te dijimos, ¿sí? Toda una experiencia de esclavización y una rebelión, incluso que García tiene un interesantísimo artículo sobre eso, que ojalá nos comente después más adelante. Entonces, esta política del Estado, del Partido Autonomista Nacional era, entre otras cosas, consolidar las instituciones, y esa segunda generación de esta elite central está más preocupada por estas cosas: argentinizar, crear el Estado argentino y fundar en un espacio donde prácticamente, no quiero decir desierto porque no estaba deshabitado, digamos, ¿sí? Fundar un Estado y una lengua, digamos, para la nación argentina. Y no se insiste con esta cuestión. Rafael Hernández, que era el hermano de José Hernández, que escribió el Martín Fierro, decía permanentemente acá, hay que crear un argentino, no hay argentinos, es urgente que hagan escuelas, etc. Porque además la lengua extranjera penetra por todos lados, etc. ¿Sí? Preocupadísimo se va, después de mencionar los pueblos de Candelaria, de otros, entre otros tantos otros, porque se encuentra con que acá nadie habla castellano, y nadie saluda la bandera argentina.
Bien, la política del Partido Economista Nacional era, digamos, fiscalista, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Necesitaba recaudar fondos para que estas instituciones funcionaran. Bueno, ¿a quién le iban a recaudar fondos si acá no había industria, digamos, en ese momento? Los cervateros eran los principales motores de la economía, o los que controlaban el negocio de la yerba mate, digamos, ¿sí? Había todo un circuito, una economía que ya se había motorizado después de 1870, ¿sí? Esta primera generación de la elite local era la que conocía los circuitos de cómo ir, dónde ir y dónde estaban los yerbales, ¿sí? Por supuesto que la explotación intensiva y devastadora de esos recursos los terminaba agotando en cuestión de años, ¿sí? Porque se cortaban los árboles de 20, 30 metros, digamos, y eso o morían o recuperarlos era imposible porque todos los años las nuevas comitivas, como se llamaban así los grupos de yerbateros que iban a cosechar yerba, cortaban de nuevo y eso provocaba la muerte prematura de estos árboles gigantescos y milenarios, digamos. Entonces, por eso ese sistema de explotación extractiva sumamente destructiva fue el principal motivo por el cual había que nuevamente pagar a nuevos exploradores, ¿sí? Para que descubrieran nuevos yerbales. Graciela y Ana tienen una investigación importantísima sobre Lucchesi, Adamo Lucchesi, espero que salga pronto, donde este es uno de los primeros exploradores que pertenece, está vinculado a esta primera generación, donde la yerba, si hay que sacarlo, ahí está justamente, estos conocen, si Lucchesi, a pesar de que era italiano, conocía cómo explorar la yerba mate, sabía inclusive distinguir por el movimiento de las hojas, etcétera, dónde estaban estos yerbales. Por eso es así que se descubren los yerbales de San Pedro, cuando se agotaron los del yerbal viejo, o lo que hoy es Boverá, o Guaraní, toda esa región, los de Ñuguazú, donde hoy es la localidad de Campo Grande, y así sucesivamente todos los que se fueron descubriendo. Concepción, donde habían yerbales jesuíticos que fueron devastados durante la guerra, los de Apóstoles, ¿sí? Concepción de la Sierra, etcétera, etcétera, y así. Entonces, estos son los que descubren los yerbales, ¿sí? Y son fundamentales hasta que se descubren los grandes yerbales de Tacurupucú en el Paraguay, que eran inmensos, ¿sí? Que implicaban leguas y leguas de yerbales de campo, como se los llamaba, porque eran arbustos, digamos, que a diferencia de los yerbales de selva, que alcanzan 18 metros, en Tacurupucú eran más parecidos a los yerbales que nosotros conocemos hoy, las plantitas así tipo los arbustos, digamos, que tenían que ver también con las condiciones de la tierra y con las condiciones ecológicas que hacían que ahí no se pudieran formar árboles muy grandes. Bien, todo esto se descubre, ese mundo se descubre cuando los exploradores dejan de ser útiles para las grandes empresas, se los olvidan, se los margina directamente, ¿sí? Dejan de ser útiles, se prescinde de ellos, digamos, y comienza, como dijimos, esa etapa de la reventa. Dije que en 1880 Misiones se reparte entre propietarios. El Paraguay es exactamente lo mismo, digamos, ¿sí? En 1897 todos los yerbateros de la primera generación de la elite local, que estaban primero en trincheras y se iban hasta Turupucú, lo que hoy sería zona de Ciudad del Este, el presidente Franco, digamos, por ahí, con una picada que iba 220 leguas hacia adentro, y que todo eso, la yerbal, digamos, que estaban todos ahí, son expulsados por el gobierno paraguayo. ¿Sí? Patricio Escobar, entre otras cosas, funda la Industrial Paraguaya, una empresa que detrás de un manto, digamos, de una empresa estatal, en realidad escondía un mecanismo que rápidamente privatizó y que transformó al presidente de ese país en principal accionista y muchos otros más. La cuestión es que hay un maneje de ventas de acciones permanentemente y que apunta permanentemente a la extranjerización. Yo acá solamente cuento, pero en la tesis de doctorado trabajo mucho más. Domingo Barte era un socio subalterno de la industria paraguaya. Eran socios, se beneficiaban mutuamente, porque la industrial subcontrataba muchas de las explotaciones yerbateras de esta región. Y además, Domingo Barte, dijimos, ya tenía el monopolio de sus propios yerbales en toda la región, que corresponde a este mapa que les quiero mostrar acá. Entonces, nosotros acá lo que vemos es básicamente esa segunda generación y esta tercera generación que aparece. Eso porque quiero mostrarle tantas cosas, pero no alcanza el tiempo. Bueno, a ver, no lo tengo acá. Entonces, esta tercera generación, dijimos, nos encuentra todos estos elementos: los exploradores, la primera generación que ya está completamente incorporada a las instituciones burocráticas del Estado. La mayoría de ellos, por ejemplo, son comisarios de yerbales, son los primeros jefes comisarios de la policía, pertenecían al regimiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y todos tienen un conocimiento que tiene que ver con el saber hacer de la producción yerbatera
Pero, como dijimos, lo que a nosotros nos interesa es cómo se construyen estos círculos de poder. Domingo Barth se vincula inmediatamente, ¿sí? Ese idilio que nace, digamos, al principio con Balestra, digamos, al Partido Liberal Mitrista por diversas razones. Como dijimos, el partido, eso no son oficiales de Barth que mencionaba recién. Ahí es cuando aparece una relación entre los jueces, ¿sí? Y los empresarios, ¿sí? Y esta relación es bastante particular, porque un sector que podemos decir claramente identificado con los intereses locales, que son empresarios y yerbateros, comienzan a confrontar con el Partido Autonomista Nacional. Fundamentalmente porque a partir de ese momento, a partir de Balestra, 1893 en adelante, empieza a considerarse toda esta tierra que viene de toda esta región, ¿sí? de Paraguay, de Brasil, como yerba ingresada por contrabando, porque se empieza a cobrar un impuesto de 30 centavos a 50 centavos por arroba. La arroba es una unidad de medida que equivale, por ejemplo, a 12 kilos y medio, no una medida exacta, es una medida colonial del periodo anterior, pero que en este periodo, digamos, sigue teniendo vigencia. Entre otras cosas, también dijimos, el mecanismo para evadir esto era meter yerba de contrabando. ¿Sí? Ahí es donde aparecen, por ejemplo, estos periodistas que pertenecían al partido, digamos, iban oscilando, digamos, ¿sí? entre liberales, entre autonomistas, digamos, pero entre otros, por ejemplo, las críticas más severas provienen de los socialistas y de los anarquistas, digamos. Leon Naulet, que era un profesor de francés que es muy recordado acá, denuncia, dice, valiéndose en las notas de Julian Bouvier, que no está claro si es un nombre, digamos, de batalla, un seudónimo, digamos, o si es efectivamente, no está claro, todavía no encontré una documentación, pero yo sospecho que se trata de un seudónimo, no de un nombre real, ¿sí? Que escribía artículos para el diario La Vanguardia, que es un diario anarquista de Buenos Aires, y que también escribía para el diario A Noticia, Estado de Paraná. Ahí estoy haciendo un trabajo de archivo, digamos, en este momento lo estoy llevando adelante, digamos, gracias a la ayuda y la colaboración de muchos investigadores de Brasil, que nombrarlos sería prácticamente imposible, digamos. Hace no mucho tiempo estuvo acá el doctor Bruno Araña y tantos otros más con los cuales tenemos excelente relación a partir de esta experiencia de postdoctorado en Brasil. Bien, dijimos, Domingo Barth entonces confronta con el Partido Autonomista Nacional, ¿sí? Por esta cuestión puntual que son los impuestos, ¿sí? Y que está representado por Juan Balestra y luego por Juan José Lanusse. Exactamente, ahí vamos a llegar a José Lanusse. Juan José Lanusse, en realidad Juan José Lanusse es un nombre castellanizado, como dije, no me atrevo a pronunciarlo en francés porque estoy aprendiendo esa lengua, digamos, pero sí, Juan José Lanusse también era descendiente de franceses, ¿sí? Y en un momento un periodista de origen francés, Jules Huret, se pronuncia así, Hubert. Bueno, yo invité a la gente de la Alianza Francesa, por favor, si está alguno que me corrija, digamos. Bueno, por favor. Bueno, entonces, ahí también vemos que Hubert tiene una relación, una conclusión bastante interesante para 1911. Él dice, bueno, en Misiones y todo lo que es Misiones está controlada por una pequeña comunidad de franceses que es minúscula pero sumamente poderosa, lo dice el mismísimo Hubert, ¿sí? Domingo Barth aparece ahí como un principal prestamista incluso ya en 1911 del Estado francés, ¿sí? También aparece como, digamos, empresario, etcétera, etcétera. Pero volvamos al tema de Lanusse, porque Lanusse son dos hombres de ascendencia francesa que confrontan directamente. Y se confrontan en serio, digamos, no por oposiciones, debates, donde hay tiroteo. No sé si compró, no sé si había amenazas, no tengo esa documentación, pero que la confrontación era importante, no me quepa la menor duda, digamos. Era muy tensa el tono, digamos, de la escritura, de lo que se salían las publicaciones en la época, en las cuales pude dar. Hay pocos diarios que todavía se conservan, que algunos pude conseguirlos escaneados. Un amigo que es de Brasil me envía justamente ayer me envía una copia de un diario escrito por Bouvier donde dice que en 1908 Domingo Barth tiene que irse de Brasil porque el Estado brasileño de Paraná empieza a litigar y bueno, hay una presunta por contrabando, digamos, por contrabandista, y hay hasta una demanda de embargo y hasta debido
impresionante. Entonces, bueno, también esa relación es conflictiva. Yo recién ahora estoy investigando y descubriendo esas cosas, y no puedo hablar mucho más que adelante de estas cosas, ¿no? de lo que está escrito acá. Bien, entonces, ahí Domingo Duarte sigue operando detrás de las sombras, como dijimos, y ahí vemos una faceta más vinculada a la región. Las principales inversiones que se dan en el famoso hotel Savoy, que lo conocemos como Savoy, que en realidad no se llamaba Savoy, cuando lo termina de construir Domingo Duarte se llamaba France Hotel, ¿sí? Después infiero que se trata de una venta prematura, pasa a llamarse Paras Hotel, y recién en los años 30 es donde aparece esta cadena de hoteles Savoy, que se hace cargo o compra, digamos, esta construcción que está situada en la calle de Sarmiento y Colón, digamos, como todos ustedes saben. Bien, hay que decir en honor de Duarte también que esta tercera generación de la elite local, a diferencia de la segunda generación y de la primera, es un grupo que invierte capitales en la región. Y eso es algo indefectiblemente, o podemos decir un mérito, más allá de que sea inmigrante, más allá de que pertenezca a una clase social digamos, enriquecida con la explotación de los herbales, hay un proyecto de desarrollo que está vinculado a la producción y una economía productiva, ¿sí? Molinos de yerba mate, aserraderos, como dije, ¿sí? Y eso implica también una característica que es bien distintoria de este grupo de este periodo, ¿sí? Más allá de esto también dijimos que el rol político de Duarte no solamente se agotó a su lugar en el Consejo Municipal, también ocupó el lugar de cónsul honorario de Francia durante muchísimo tiempo, ¿sí? Y desde ese lugar siempre había relaciones con la comunidad francesa, que era pequeña pero muy influyente y poderosa, tanto desde los empresarios como de los que militaban en agrupaciones anarquistas, sindicalistas, socialistas, como dijimos, Julien Bouvier y Léon Naboulé, todos ellos de origen francés o ciudadanos franceses, digamos, que además tenían una vida muy comprometida con su causa política. Bien, ¿por qué también es importante el señor Julien Bouvier? Porque muchos de estos escritos de La Vanguardia y de los que salían publicados en la noticia son los que Alfredo Palacios en 1917 va a llevar a la Cámara de Diputados y va a proponer la sanción de leyes obreras que después, recién en la década del 30 y 40, se aprueban, digamos, en otra etapa completamente diferente, que equivaldría a hacer otra investigación en relación a este tema. Domingo Duarte, dijimos, en los últimos años se dedica a los negocios, se afianza como empresario, sin lugar a dudas es el hombre más poderoso del Alto Paraná, ¿sí? Además, como dijimos, tiene otro tipo de relaciones con empresas como la industria paraguaya. Lo interesante para mí en la etapa, digamos, de la investigación doctoral es que tanto la industria paraguaya como Domingo Duarte veían en la Mate Laranjeira una competidora natural, ¿sí? Y donde se entrecruzan estas cuestiones de empresas y pertenencias nacionales, etcétera, etcétera. A mí me llamó muchísimo la atención cuando yo hice mi primera estancia en Brasil, en Río de Janeiro, y me crucé con los primeros investigadores sobre el tema, porque ellos me decían, bueno, la empresa argentina Mate Laranjeira, y yo me fui de acá con la idea de que la Mate Laranjeira era una empresa brasilera, digamos. Para los brasileños, efectivamente, estamos hablando de una empresa argentina. Sin embargo, esto recién lo entendí cuando empecé a investigar un poco más la cuestión. La empresa Mate Laranjeira, de la cual empezamos acá una puntita de hablar y después acá algo, pero que está más aplicado en la tesis doctoral, efectivamente tiene una composición accionaria que lo sitúa en los dos países, ¿sí? Así como decíamos, Domingo Duarte está en Argentina, Paraguay y Brasil, en una escala mucho menor que la Mate Laranjeira, ¿no? Porque es una empresa que los mismos brasileños dicen padecía de gigantismo, digamos. Era tan grande que decidió el directorio en 1920 dividir toda esa empresa entre la parte brasileña y la parte argentina, ¿sí? Y finalmente la parte argentina es la que dura hasta el día de hoy, es la que existe, digamos, ¿sí? Por muchas razones, porque en Brasil además no se consume tanto el yerba y porque además, digamos, es en Argentina donde se comercializaba la yerba que se creía. 1920 por posibilidad de la muerte de Bach. ¿Cómo? Por posibilidad de la muerte de Bach, un año después. Sí, pero eso tiene que ver con otro proceso que explico en la tesis de doctorado. No quiero avanzar mucho en esto, pero anticiparnos a algunas cuestiones. Volvamos al personaje de Duarte porque es el que nos llama en este momento, ¿sí? Simplemente para contextualizar y para situarnos un poco en el mundo en el cual estamos tratando de entender, digamos, y dimensionar. Por eso lo menciono, digamos.
no es que porque sean todas empresas o eran todos empresarios se dan de maravillas entre sí, digamos, habían rivalidades, competencias entre sí, digamos, empréstitos usurarios que terminaban después en embargos y quiebres, ¿sí? La empresa de Castelli, por ejemplo, es una de las que es quiebra, digamos, a raíz de un préstamo de Barthe, y hay un litigio que se lleva hasta la Corte, hasta Paraná, y ahí solo analizo así en este libro, y que implica también ese mundo de los conflictos de las élites, como habla Pareto, digamos. Bien, Domingo Barthe en 1910 hasta 1914 sigue estando acá, dijimos, cumple función importantísima para la comunidad francesa de cónsul, y además como mecenas de la cultura, porque además, como dijimos, está detrás del Club Unión, de la Biblioteca Popular y de muchísimos otros institutos, lugares donde él donó espacios públicos, porque además también tiene una enorme cantidad de terrenos, digamos, en lo que hoy es el microcentro. Las famosas carrerías Barthe, ¿no? Mucho tiempo, hasta la década del 70, los muchachos de aquella época usaban como cancha, donde se juntaban a correr, a jugar al fútbol, etcétera, etcétera, y así tantos otros lugares, ¿no? Bien, hasta 1917 Domingo Barthe está en lo que podría decir la región Posada, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en 1917? Como ustedes todos saben, en 1914 está de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y la rivalidad franco-alemana, ¿sí? Es una cuestión importantísima en aquella época. Es más, de hecho, todo anunciaba que la guerra no iba a ser con Alemania, sino con Inglaterra, ¿sí? Pero las cosas se dieron de otra forma. Bueno, ese nacionalismo, del cual después el señor Gustavo Parra nos va a hablar un poquito, porque es algo interesante, los machetes que están acá en la exhibición para que ustedes vean algunos, y hay uno que se ve perfectamente el sello Domingo Barthe, y las empresas francesas, esto me decía un investigador de la UBA, que estuvimos conversando hace poquito, digamos, a través de los medios virtuales, digamos, la comunicación de internet que nos permite estas cosas, los franceses en sí mismos estaban sumamente orgullosos de su pertenencia nacional y declamaban a todas voces su pertenencia a la cultura, a la nación francesa, y que es algo, digamos, llamativo. Digamos, la empresa Barthe tiene una bandera con los colores de Francia, no tiene la forma con la que nosotros conocemos, pero sí tiene la color de la bandera francesa, que es algo también interesante para entender una cuestión simbólica, la pertenencia, etcétera, que de la antropología es todo un tema de investigación. Bien, Domingo Barthe entonces en 1917 decide marcharse a Francia, ¿sí? No está claro si lo hace porque Estados Unidos decide formar parte de la alianza en contra del Imperio Alemán, ¿sí? No está claro si es porque le había prestado al Estado francés 3 millones de francos de valor oro, digamos. Eso sería muchísimo dinero traducido en términos actuales, ¿sí? No está claro. Lo cierto es que participa activamente en Francia por las investigaciones que se dan allá y los otros trabajos que han citado posteriormente a la publicación de este libro, digamos, con, digamos, hospitales de campaña, ¿sí? Y está permanentemente, al principio yo dudaba de que efectivamente podía ser así, digamos, pero hay un compromiso con los hospitales de campaña, los enfermeros, etcétera, etcétera. Lo cierto es que Domingo Barthe muere prematuramente a causa de la enfermedad. No sabemos si es a causa de su participación, su cercanía en estos lugares, que no saben son lugares insalubres, o si fue con alguna enfermedad a tratársela, no sabemos. Hay que seguir investigando y por ahí tenemos con el documento. Lo cierto es que también el estilo de Domingo Barthe es un estilo personalista, como en la política en aquella época se hablaba, de radicales personalistas. Domingo Barthe tenía un control personalista de su empresa. Había una investigadora de Brasil me facilitó cartas escritas de puño y letra por Domingo Barthe, donde había un control riguroso de lo que ingresa, de lo que sale, cartas a Moisés Bertoni, y todo ese material estamos trabajando, cooperando, intercambiando. Yo también les mando lo que escribo, digamos, y ellos me mandan lo que encuentran. Hay un grupo interesantísimo de investigadores de Marechal Cándido Rondón que están investigando a otro empresario de Rotero, que es Tomás Alica, digamos, muy interesados en averiguar, porque tiene que ver con su historia. El antiguo obraje de Alica es lo que hoy es la ciudad de Marechal Cándido Rondón, y así muchísimos otros que si empiezo a nombrar también sé que voy a quedar en falta, porque son tanta gente la que me colabora, nos colaboramos, nos conversamos, intercambiamos información, datos, digamos. Y bueno,
eso también como parte del proceso de la investigación, que en realidad, como ustedes verán, digamos, si yo tuviera que evaluar en términos económicos si esto me beneficia o no, si lo tuviera que hacer por obligación, ustedes saben que, o sea, entre quedarme un sábado a la noche, o irme leyendo, o irme de fiesta, digamos, muchos haríamos la primera opción, digamos, irnos de fiesta. Pero bueno, esa no es la cuestión. Ahora, Domingo Duarte muere en 1919, ¿sí? Y detrás de eso llega una publicación que sale en el diario La Tarde, que un amigo de acá de Posadas gentilmente también me facilitó todo el legado testamentario de Domingo Duarte, que ahí es donde me permitió reconstruir, y después el diario lo tengo por ahí en alguna parte, lo voy a mostrar, lo encuentro, digamos, toda la inmensa cantidad de patrimonio, digamos, que inmediatamente entró en litigio, digamos, ya el Hotel Savoy no estaba más entre el patrimonio de la familia Barth, por ejemplo, eso me llamó muchísimo la atención. Sí aparecían terrenos, propiedades, locales comerciales en Buenos Aires, en Rosario, ¿sí? En Brasil, tierras locales, comerciales, almacenes de ramos generales, la ciudad de Apóstoles, la colonia de Apóstoles, ¿sí? Bueno, y así muchas cosas por el estilo. Lo interesante, y en este caso, digamos, y si está el profesor Trainer, me gustaría que por favor venga y nos cuente un poquito de su trabajo, que es muy interesante para ver lo que pasó con Obdulio Duarte, ¿sí? Un micrófono. Por favor, te paso el micrófono, porque Obdulio Duarte rompe con todo este paradigma de una elite, ¿sí? Obdulio Duarte es fundador con Oscar Craig del Partido Comunista Paraguayo y participó de la primera experiencia del Soviet paraguayo, ¿sí? En el año 1971, como les comentó recién Jorge Trainer, ¿sí? Su trabajo de investigación es muy importante porque nos permite a nosotros también dimensionar este traspaso generacional y esta oposición que hay también entre, digamos, una generación que no cumple los mandatos, ¿sí? Tal cual se lo plantean los que pertenecerían, digamos, a ese círculo. Simplemente lo planteo porque justamente, de alguna manera, plantea esto que dice Pareto, que no todos los que pertenecen a la élite necesariamente llevan ese mandato familiar de seguir sosteniendo aquello. Como que hay un sector de la misma familia Barthe que no se reconoce como parte de esa historia, y bueno, también eso es justamente lo que yo lo dejo como una pregunta abierta para el que quiera seguir investigando. Bueno, como digo, humanamente esto es todo lo que puedo hacer hasta acá, ¿sí? Yo quiero también agradecerle al señor Gustavo Parra, porque tenemos una pequeña muestra para que ustedes vean acá. Yo creo que con esto presenté el trabajo. Hay muchísimo para hablar de Barthe. Vamos a ver un seminario sobre las élites. De hecho, estoy preparando un seminario de posgrado para una universidad que me dio Brasil, ¿no? Sobre la cuestión de las élites. Pero bueno, yo lo dejaría acá porque es un trabajo, como les dije, es un trabajo intermedio que el año que viene, si todo va bien, si me siguen acompañando mis maestras y mis maestros, ¿no? Quiero volver a presentarlo, digamos, como tiene que ser, digamos, ¿sí? Así que bueno, el libro, ¿dónde lo pueden conseguir? Acá. Ayúdenme a sostener económicamente este proyecto.